Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos a su unidad curricular Algoritmos y Programación. Estamos en la clase número 4 del curso. En esta ocasión continuaremos con la parte 2 del tema Análisis, Escritura y Solución de Problemas utilizando algoritmos. Los puntos a tratar en esta parte son datos, tipos de datos, información, estructuras de decisión, y aquí podemos encontrar las estructuras simples y estructuras compuestas. Y por último, el punto número 5 tiene que ver con resolución de algoritmos utilizando datos e información. ¿Qué es un dato? Adaptando la definición a los temas que venimos aprendiendo, tenemos que un dato es un valor o referencia que se encuentra dentro de una situación, planteamiento o problema estudiado. En esa situación, el algoritmo manipula los datos aplicándole operaciones como pueden ser captura, que se refieren al registro de los datos de forma escrita o por un teclado antes de ser procesados, validación para minimizar el número de errores cometidos en la captura, así como verificar que se cumplan ciertos parámetros necesarios en el algoritmo. Almacenamiento, en las que guardamos los datos previamente capturados. Recuperación, que son operaciones que nos permiten acceder a datos que previamente han sido capturados. Reproducción, que es la acción de copiar los datos temporalmente para utilizarlos más adelante durante la ejecución de los pasos del algoritmo. Aplicando estas operaciones, se busca obtener la respuesta o resultado esperado. Encontramos datos que son cualitativos, asociados, como lo vemos en esta lámina, a detalles. Un ejemplo de dato cualitativo es este que vemos que dice cambia algo o sigue haciendo lo mismo, visto en el algoritmo para saber si quiere ser feliz. Los datos cuantitativos están asociados a números, a elementos que se pueden medir, contar, como la altura, temperatura, etc. Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Solo cuando un conjunto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría, se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Esto nos lleva a hablar del concepto de información, el cual es un conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan entonces nuevos conocimientos a un individuo o empresa sobre un asunto, materia o fenómeno determinado. Hablemos de los tipos de datos. Con la idea de identificar los valores de los que se va a valer el algoritmo para solucionar el problema, podemos dividir los datos en tipos. Tenemos los datos numéricos, que como ya podemos ir notando, se refieren a todos aquellos símbolos a los que se les pueden aplicar operaciones aritméticas. Aquí tenemos el conjunto de los números reales, naturales, racionales, irracionales y todos los demás conjuntos existentes en el mundo de las matemáticas. Otro tipo de datos son los textos, que consisten en el conjunto de símbolos alfanuméricos en donde podemos encontrar tanto números así como todas aquellas letras que podemos encontrar en el abecedario. Estos caracteres alfanuméricos contienen símbolos especiales, así como el menos, el más, multiplicación, división, comillas, tanto dobles como simples, entre muchos otros que son aplicados dependiendo del tipo de información que se requiera. Ya un tercer tipo son los datos lógicos, cuyos valores solo pueden ser 2. Un valor cuyo símbolo lo podemos identificar con el texto verdadero o true, que es su traducción al idioma inglés. También puede ser el símbolo numérico 1. Utilizando cualquiera de estas tres formas, estamos indicando el mismo significado.
Y por otra parte, el otro valor posible es el falso, false o 0, como lo opuesto del primer valor lógico verdadero. Estructuras de decisión. Una estructura de decisión permite que la ejecución de un algoritmo tome distintos caminos que llevan a resultados particulares. En estas estructuras evaluamos una o varias decisiones, o lo que es lo mismo, una o varias condiciones. Cuando agregamos una decisión, estamos preguntando si una expresión se cumple o no. Cuando se cumple, usamos el dato lógico verdadero y cuando no, el dato lógico falso para representar la respuesta a esa pregunta. La estructura de decisión tiene las siguientes características. Para las estructuras simples tenemos una entrada en donde evaluamos la condición, la cual está rodeada de las palabras sí y entonces. 2. Un bloque finito de pasos que se ejecutarán si la expresión evaluada fue verdadera. Y 3. Un cierre que indica el fin de la estructura. Para las estructuras compuestas tenemos igualmente una entrada en donde evaluamos la condición, la cual está rodeada de las palabras sí y la palabra entonces, un bloque finito de pasos que se ejecutarán si la expresión evaluada fue verdadera, una palabra que indica el fin del bloque para la respuesta verdadera, es la palabra si no, un bloque finito de pasos que se ejecutarán si la expresión evaluada es falsa y por último un cierre que indica el fin de la estructura que será la palabra fin sí. Recomendaciones para la creación y procesamiento de datos en el algoritmo. Lo primero que debemos hacer es analizar el enunciado de la situación o problema. Esto significa ubicarse mentalmente o si le es posible físicamente en el problema. Debemos concentrarnos e imaginarnos que estamos viviendo esa situación. Este es un paso para empezar a desarrollar el sentido investigativo que todo programador permanentemente debe aplicar. No todas las veces se contará con todos los datos e información para solucionar un problema. Resolverlo lleva en sí el reto de entenderlo. Un punto importante que debemos dedicarle mucha práctica en esta etapa es ubicar ese primer paso. La clave es analizar cuál es la acción más próxima a la solución. Ejemplo, si el algoritmo es sumar dos números, el paso más próximo es pedir el primer dato y no tomar papel y lápiz. Pues esto de pedir papel y lápiz no es relevante o importante en el procesamiento de los datos. Paso 2. Identificar datos y establecer su tipo. Esto significa, por una parte, dejar lo más preciso y claro posible en los pasos del algoritmo los datos que se están o se van a manipular con la idea de reconocerlo fácilmente a la hora futura de hacer revisiones al mismo algoritmo. En sus próximos pasos como programadores, ustedes conocerán lenguajes de programación donde es obligatorio identificar o etiquetar, por decirlo de otra manera, los datos que utiliza su algoritmo. Este paso no es por capricho, sino que está relacionado a un tema de rendimiento y velocidad de su programa ya en una computadora. Entonces, resumo con un ejemplo. Si estamos escribiendo un algoritmo para sumar dos números, una recomendación que forma parte de la precisión, finitud y definición del algoritmo, es decir, paso 1, solicitar dato 1 de tipo número. Paso 3, realizar el algoritmo. Todo lo analizado e identificado en los pasos anteriores debe aplicarse en este de la forma que ya hemos trabajado en clase. Paso 4, verificación del algoritmo.
Ya en este paso, lo que debemos es evaluar, tipo lista de verificación, que su algoritmo cumple con los siguientes puntos que hemos venido trabajando también en clase. Ya en este paso, lo que debemos es evaluar, tipo lista de verificación, que su algoritmo cumple con los siguientes puntos que hemos venido trabajando también en clase. Número 1, la numeración de los pasos. Es decir, que cada paso debe estar identificado con un número único. 2. Indentación. Fijemos 4 espacios como estándar o una tabulación ya cuando estemos trabajando en la computadora en el PCI. 3. La precisión. Paso simple, sin ambigüedad. Número 4. La definición. Esto quiere decir que independientemente de los datos que usemos para probar el algoritmo, él siempre va a conducir al mismo tipo de resultado. O sea, el resultado siempre debe estar relacionado a la respuesta que se espera de acuerdo a lo analizado en el planteamiento. O sea, si es una suma de números, lo que estamos esperando es un resultado numérico. Esas son las cosas que debemos asegurarnos con este paso. 5. Finitud. Esto significa que el algoritmo debe reflejar claramente en dónde va a iniciar y dónde va a terminar. 6. Identificación de la solución. La solución debe tener total relación con la incógnita del problema. 7. Identificación de los datos y su tipo. Esto quiere decir que en lo posible indicar en el paso si el dato es numérico, texto o es un valor lógico. Esto con la práctica se entiende mejor. 8. Estructuras condicionales. Esto se refiere a una correcta aplicación de las estructuras de decisión si la necesitara el algoritmo. Y 9. Aplicar el concepto de información al resultado final. Esto se refiere a expresar de la forma más natural posible la solución al algoritmo. En el caso de la suma de dos números, sencillamente estamos aplicando una operación matemática. Pero si acompañamos ese resultado con un texto que contextualice qué significa ese tercer valor, eso ya es una respuesta que no se interpreta como un dato aislado, sino que claramente se entiende que pertenece a una operación matemática. Y para concluir esta clase, tomando en cuenta conceptos de algoritmos como entrada, proceso y salida, vamos a seguir en el análisis de situaciones, pero ahora aplicando los temas vistos en esta clase como los datos, información y estructuras de decisión. A medida que vamos resolviendo problemas, les iré orientando sobre el cómo, a través de algoritmos, aplicamos operaciones sobre los datos. En cuanto a las estructuras condicionales, vamos a estudiar a través de casos prácticos cuándo se usan las simples y cuándo las compuestas. En la siguiente clase vamos a hablar de operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de cadena. Por ahora, esto es todo. Les envío un gran abrazo y estamos al pendiente por el grupo así como por el Classroom.